Ahora que ya hemos estado viendo cómo emplear redes neuronales y concretamente este modelo de perceptrón multicapa para tareas de clasificación y de regresión, un paso lógico siguiente a tomar es comenzar a hablar de aprendizaje profundo o deep learning. Si recordarán, en el módulo de introducción ya hablamos un poco de esta idea de deep learning, que ha sido un resurgimiento en el área de las redes neuronales, ¿no? De hecho, son las redes neuronales, los modelos de redes neuronales, los que dan la base o los sustentos para la operación de esto que se conoce ahora como aprendizaje profundo o deep learning, que de hecho ya ahora que estuvimos jugando con las arquitecturas de redes neuronales, agregándoles más capas ocultas, pues ya de alguna forma estamos o hemos estado tocando este tema de aprendizaje profundo, ¿no? Porque la idea central es, bueno, tengo estos modelos de redes neuronales que han dado buenos resultados, por ejemplo, para problemas que se creían muy difíciles de resolver, como el relacionado con el protein folding, ¿sí? Que describimos en la introducción. Detrás de estas redes neuronales también están los desarrollos en DALL-E 2 y en ChatGPT. Todo lo que está detrás de eso son redes neuronales profundas, ¿no? Que de nuevo no son otra cosa más que redes neuronales a las cuales se le han agregado más capas de procesamiento, ¿sí? Capas que sabemos que están compuestas de neuronas, que finalmente son unidades de procesamiento. Y de nuevo, las ideas iniciales de redes neuronales, desde sus inicios o desde su concepción no han cambiado mucho, ¿no? Y de hecho desde los 80s ya se tenían las bases, al menos teóricas y con experimentación un poco con recursos limitados, de cómo podrían funcionar algunas arquitecturas novedosas que son la base ahora de las redes profundas o del deep learning, ¿no? Entonces, algunos pueden decir que el deep learning o este avance en redes profundas se ha dado gracias a diversos factores. Uno, la gran cantidad de datos que se tienen para utilizar, ¿no? El Internet ha permitido que se genere gran cantidad de datos de diversa índole, ¿no? Cualquiera con capacidad de conectarse a Internet puede comenzar a compartir información que se convierte en datos que se pueden explotar de alguna forma, ¿no? Entonces, el Internet ha sentado esa infraestructura que ha permitido a empresas, organizaciones, a personas, a máquinas poder compartir gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, hay una abundancia de datos para algunos problemas, que es lo que ha permitido que se puedan explorar nuevas técnicas, ¿no? Para poder procesar esos datos. Ahora, eso ha venido acompañado obviamente de que se ha dado una expansión o el poder de cómputo ha venido creciendo, ¿sí? Se tiene cada vez más mayor de cómputo y eso ha facilitado entonces que esa gran cantidad de datos sea posible de procesar. Y con mayor poder de cómputo también viene la idea de poder explorar modelos más complejos para ese procesamiento de datos, ¿no? Entonces, eso ha venido a que podamos generar redes neuronales mucho más grandes en el sentido de que tienen más capas de procesamiento, ¿no? Entonces, ya vimos que una red neuronal regularmente tiene una capa de entrada, ¿sí? Por donde yo alimento las señales que quiero usar para resolver cierta tarea de clasificación o de regresión, que de nuevo pueden ser mediciones como por ejemplo las características de vinos, o pueden ser imágenes como en el ejemplo que vimos hace un momento, ¿sí? Y yo también tengo capas intermedias y una capa de salida, ¿no? Entonces, la esencia realmente del aprendizaje profundo es entre la capa de entrada y la capa de salida poder tener un mayor número de capas, ¿no? Que esto permite tener tal vez mayor procesamiento de esta información que está en la entrada, poder ir identificando mayor número de peculiaridades que pueden haber en las entradas, ¿sí? Pero eso también obviamente viene acompañado al hecho de que cada una de estas capas tiene sus parámetros que hay que ir ajustando, ¿no? ¿Vale? Entonces,
pesos, sus sesgos en cada una de estas capas. En esencia, eso es lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? Tener redes neuronales más grandes, y en este caso se entiende por profundas porque tiene mayor cantidad de capas ocultas, ¿sí?, entre las entradas y las salidas. Y esto de nuevo se ha dado gracias al mayor poder de cómputo. Y como tenemos más datos, también se pueden probar en problemas mucho más interesantes, ¿no? Como por ejemplo el de reconocimiento de rostros, ¿sí?, de personas, pues porque hay una gran cantidad de imágenes de algunas personas. Por ejemplo, en el dataset era curioso ver que George W. Bush era una imagen que estaba muy recurrente ahí en ese dataset. Hay muchísimas imágenes de él en el internet que han sido recolectadas, etiquetadas, y por ende se pueden usar ahora para probar distintos modelos de aprendizaje de máquina, ¿no? Y uno de los claros ejemplos, bueno, ha sido el uso de redes neuronales profundas, ¿no? O deep learning. Hay también mucho material disponible actualmente en cuanto a deep learning, pero si uno ve, por ejemplo, uno de los materiales icónicos en este sentido, el libro de Deep Learning por Ian Goodfellow y Joshua Bengio y Aaron Corville, verán ustedes que muchos de los elementos principales, o al menos las tres primeras o la primera parte, realmente son cosas que ya nosotros hemos visto de modelos, nociones básicas de aprendizaje de máquina y modelos sencillos de redes neuronales. Y la parte 2 pues realmente va en cuanto a estas arquitecturas de redes neuronales, pues hacerlas un poco más complejas, ¿no? Porque de nuevo la esencia es, de este paradigma de aprendizaje profundo es utilizar arquitecturas como por ejemplo el perceptrón multicapa, pero ahora agregando mayor complejidad al agregar mayores capas de procesamiento, mayores unidades de procesamiento, ¿no? Una arquitectura que es icónica del aprendizaje profundo es las llamadas redes convolucionales, ¿sí?, o Convolutional Neural Network, que en esencia es muy similar a lo que ya hemos visto nosotros del perceptrón multicapa, solo que hay algunas modificaciones importantes, ¿no? De hecho, esta red, de nuevo, sus inicios ya estaban definidos hace algunas décadas. Mecanismo de funcionamiento básico ya estaba entendido desde hace unas décadas, sin embargo no se contaba ni con los datos ni con el poder de cómputo para resolver problemas interesantes, ¿no? Entonces, esa disposición de datos y de poder de cómputo ha hecho que esta arquitectura de redes neuronales se ha popularizado ahora en aplicaciones de procesamiento de imágenes, en visión, ¿sí? Y en esencia es muy similar a lo que hemos visto y ahora lo podrán ver igual. En esencia, esta red es muy similar a eso, pero utiliza una operación matemática llamada convolución, que ya la explicaremos igual en algún momento. Es una operación igual de tipo lineal, ¿sí? Y en esencia, este tipo de redes se llaman convolucionales y en al menos alguna de estas capas hay esta operación de convolución. ¿Vale? Vamos a ver que además de convolución también hay otras etapas de llamado pooling, pero bueno, ahora les explico a grandes rasgos de qué va esta idea de redes convolucionales, ¿no? La idea general es, yo tengo señales, ¿sí?, mediciones que yo quiero alimentar a una red neuronal, ¿no? Por ejemplo, imágenes, ¿no?, de animales. La idea es alimentar esas imágenes a la red, ¿sí?, y en una primera capa, por ejemplo, de convolución, tratar de filtrar algunos elementos, ¿sí?, tratar de identificar ciertos patrones, ciertas cosas que están aquí en esta imagen, ¿no? Y eso es lo que realmente va a ser una convolución. Vamos a ver que la convolución, de hecho, es un proceso que también se ha venido aplicando en otras áreas, como por ejemplo el procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, y es un proceso bastante ocupado en esas áreas, ¿no? Y que en este contexto lo que trata de hacer es de una señal o de unas imágenes que yo alimento a una red neuronal, en un primer paso tratar de ir identificando características, ¿sí?, ir filtrando algunas de estas características, ¿sí?, y tal vez
para poder ir filtrando de manera eficiente, yo no necesito un proceso de convolución o una capa de convolución, necesito a lo mejor más, que las voy agrupando de tal forma que ya cuando llego casi al final, la combinación de varias de ellas, por ejemplo, en una primera etapa yo logré identificar el borde así de una oreja y tal vez en la parte interior, pero ya esa información después combinada me puede dar a llegar a identificar elementos más generales, ¿no? Que ya me dan indicaciones tal vez de que esto puede ser un animal en específico, ¿no? Ahora obviamente estas redes no se usan regularmente solamente para una clase o dos clases, sino tal vez para más clases, ¿no? Yo puedo tener aquí igual elementos oso o de otro tipo de animales, ¿no? Y este tipo de neuronas al final, ¿sí? De nuevo aquí se puede imaginar que también puede haber un softmax, ¿sí? Para definir la probabilidad de que lo que yo estoy presentando a la entrada sea un oso, sea un tigre o sea un gato, ¿sí? Estas neuronas igual van a estar recibiendo información de estos elementos, ¿sí? Y dependiendo de la imagen, algunas de estas características van a ser resaltadas, algunas de ellas no se van a expresar y por lo tanto, si no existe, por ejemplo, estímulo en alguna de estas zonas, pues no va a propiciar estímulo en las neuronas en las capas siguientes, lo cual, por ejemplo, va a inhibir a decir, ok, esto definitivamente no es un gato, es un tigre o es un oso, ¿no? Entonces, una red convolucional lo que va a estar haciendo es, de nuevo, tener procesos de convolución, capas de convolución, que ahora explicamos qué es eso, con la idea de ir identificando en cada una de estas etapas ciertas características, ¿no? Ir filtrando ciertas características que puedan ser interesantes y que puedan ser indicadores al final de qué es lo que tengo en la entrada, ¿sí? De acuerdo a la imagen que tengo o a las señales que tengo en la entrada. Ahora, una capa típica en una red convolucional, ya hablamos de que estas redes tienen igual capas de entradas, capas de salidas, y entre estas capas de entradas y capas de salida puede tener n número de capas convolucionales, ¿sí? Esta sería una capa de convolución, por ejemplo, capa 1, capa 2 y esta sería una capa n. Dentro de cada una de estas capas regularmente hay 3 etapas que se ejecutan, ¿sí? La primera es propiamente lo que tiene que ver con la etapa de convolución, ¿sí? Que es un proceso de nuevo lineal, que vamos a ver en un momento en qué consiste. Una segunda etapa en la que se hace una activación, muy similar a lo que teníamos de funciones de activación con el perceptrón, ¿sí? Esta convolución ustedes la pueden asimilar un poquito a lo que sería en el perceptrón la parte del sumador, y esta segunda etapa es la función de activación, y una tercera etapa de agrupación o que se llama pooling, que realmente lo que hace en una capa convolucional es reducir la dimensionalidad, pero conservando algunas de las propiedades de lo que estamos analizando en esta capa, ¿vale? Entonces, esa primera etapa de convolución, que es de hecho la que le da el nombre a esta técnica, ¿en qué consiste? Bueno, de nuevo es un proceso lineal que ustedes lo podrían equiparar a la parte del sumador, aunque realmente no es exactamente lo mismo, pero consiste en algo como lo siguiente. En la entrada yo puedo tener una imagen tal vez de este estilo, que está dada por estas dimensiones, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es aplicarle un proceso lineal que consiste en, por ejemplo, aquí yo tengo dos convoluciones, ¿sí? Una de este lado y otra de este lado, ¿no? Que serían, por ejemplo, lo que estaría pasando en una unidad de procesamiento dentro de esa capa convolucional, o una neurona, por ejemplo, ¿no? Lo que estaría haciendo una neurona. Esta convolución consiste en esta imagen ahora de 15 por 15, combinarla con esta imagen de entrada, ¿sí? Y si yo combino estas dos imágenes, a la salida voy a tener algo de este estilo. Y por ejemplo,
esta imagen de 15 por 15, propiamente en el mundo de procesamiento de imágenes, a veces se llega a llamar como un filtro o una máscara, que yo paso por toda esta imagen, ¿sí? Yo paso por toda esta imagen este filtro, ¿vale? Y al hacer ese proceso, en la imagen resultante yo retengo algunas de estas propiedades. Resalto algunas y, por ejemplo, elimino otras, ¿no? Más bien me quedo con algunas y en el proceso elimino algunas otras. Entonces, por ejemplo, este tipo de convolución con una imagen de este estilo son elementos verticales, tal vez los que me quedo yo de la imagen original. En este otro caso, esta otra convolución, por ejemplo, si ocupo igual esta misma imagen de 15 por 15, ¿sí? O este filtro, como lo quieren ver, igual de 15 por 15, y lo combino esto con esto, que realmente es pasar esta imagen, bueno, esta de 15 por 15 por toda esta imagen, ¿sí? Y combinarlas para resultar esto. Bueno, esto me resalta otro tipo de características, ¿no? Por ejemplo, aquí es claro que este tipo de imagen se queda con estos elementos horizontales, ¿no? De la imagen original. Y esta imagen de acá, por ejemplo, los difuminó, ¿no? Como que no los toma tan importantes. Y sin embargo, por ejemplo, en contraste, elementos verticales, pues aquí están más o menos resaltados, ¿no? Estas rayas verticales están resaltadas, mientras las horizontales están eliminadas, ¿vale? Entonces esa es la idea de la convolución realmente, aplicar este tipo de proceso lineal, ¿sí? De nuevo, que en el mundo del procesamiento de imágenes se conoce como pasarle un filtro a la imagen o pasarle una máscara a esa imagen, ¿sí? Conservando ciertos elementos de toda la imagen, ¿no? Eso puede dar, por ejemplo, en casos de procesamiento de imágenes, esos filtros a veces cuando yo los defino, puede ser que, y esta es mi imagen original, puede llevar a que ese filtro me ayude a identificar mejor bordes, ¿sí? Así aquí veo, por ejemplo, la silueta de este animal después de haberle aplicado esta convolución, ¿no? Que de nuevo es un proceso lineal, como lo vemos aquí, que consiste prácticamente en combinar dos señales o dos imágenes, ¿no? La señal original, que sería, por ejemplo, esta imagen, con esta señal o esta otra imagen para generar una tercera, ¿sí? Y al hacer eso, yo estoy eliminando algunos elementos de la parte original, ¿sí? Y conservando otros, ¿sí? Que por eso es que a veces se llama esto, que es realmente esto es aplicarle un filtro, ¿sí? La convolución a veces se ve como eso, ¿no? Es realmente aplicarle un filtro a una imagen o a una señal, tratando de conservar ciertas propiedades, ¿no? Lo interesante acá es en la convolución, en estas redes convolucionales, los parámetros de estos filtros ahora son los parámetros que se tienen que aprender durante el ajuste, ¿vale? Entonces esta es una primera etapa. Después viene la activación con distintas funciones, regularmente ReLU, ¿sí? Que lo que haría es, si hay valores negativos acá, se irían a 0, si hay valores positivos, pasarían directamente, ¿no? La tercera etapa sería la etapa del pooling o de agrupamiento. En lo que va a hacer es tratar de condensar información que es relevante, ¿no? Y ahí hay distintas formas de hacer este pooling. Puedo yo tratar de conservar máximos, la media o la suma de lo que tengo en mi imagen ya después de la convolución y después de la parte de activación, ¿no? Y por ejemplo, si este fuese el resultado de la segunda etapa y yo aplico un pooling que me conserva los máximos, ¿sí? Yo tomaría de estos tres, por ejemplo, los máximos y conservo este, de estos el máximo y conservo este, de estos el máximo y lo conservo, y de estos igual el máximo y lo conservo, ¿no? Y este proceso entonces está conservando de la imagen original o de la señal original todavía algunos de los elementos relevantes que potencialmente me van a ayudar a poder hacer predicciones, ¿no? ¿Sí? Ya sea para clasificación o para regresión. De nuevo, como esto es pensado de que ya tengo mayor poder de cómputo, tengo mayor cantidad de datos con buena resolución tal vez, una configuración más o menos
típica de una red convolucional sería algo de este estilo. Yo tengo mis imágenes originales o señales originales en cierta resolución, ¿sí? Cierta dimensionalidad. Yo les aplico primer proceso de convolución, ¿sí? Por ejemplo, esto sería algo como la primera capa de convolución, que sabemos incluye también activación y el pooling, ¿sí? Y esta primera etapa lo que haría es, bueno, de nuevo, con la convolución, filtrar ciertos elementos de las imágenes o señales originales y al mismo tiempo, también después con el pooling, reducir su dimensionalidad, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo aquí quedó reducido inicialmente de 32 por 32. La siguiente señal que pasa a la siguiente etapa de convolución, que tal vez estaría dada por algo de este estilo. Ahora acá pasa de 16 por 16. ¿Sí? Y en una segunda etapa de convolución, esto de 16 por 16, después pasa algo de 8 por 8. Y esto en una siguiente etapa de 8 por 8 pasa a una resolución de 4 por 4. Y finalmente estas resoluciones de 4 por 4 después pueden llegar a ser aplanadas, valga la expresión, en un vector, ¿sí? Que después se alimenta finalmente a la última capa de mi red convolucional y que, por ejemplo, en este caso en concreto, en la última capa tendríamos 100 neuronas, ¿sí? Que indicaría que aquí yo tengo un problema de clasificación en el que tengo 100 clases, ¿sí? 100 tipos distintos de animales espero yo estar observando y aquí al final tengo 100 neuronas, ¿sí? Que ya, como habíamos explicado, cuando tengo una imagen nueva, ya después del entrenamiento, la forma en la que voy a tomar la decisión, acá a la salida tengo una función usualmente softmax para tomar la decisión sobre, en base a lo que estoy observando en la entrada, qué clase es la que voy a asignar esa imagen. ¿Vale? Y entonces, esto es lo que compone regularmente una de las arquitecturas más comunes dentro de aprendizaje profundo, que son las redes convolucionales, ¿sí? O Convolutional Neural Network. Hay más arquitecturas como redes recurrentes. Algo que cabe mencionar es regularmente estas arquitecturas de redes convolucionales, así como también algunas otras, muchas veces se llegan a entrenar usando el mismo modelo que vimos de retropropagación o backpropagation, pero también hay otras arquitecturas que se pueden entrenar utilizando otras técnicas, ¿no? Pero en esencia, casi todos llevan estos elementos de que el elemento principal son redes neuronales, ¿sí? Tenemos unidades de procesamiento organizadas en capas, ¿sí? Tengo capa de entrada, capas de salida, capas intermedias o capas ocultas, y la esencia de Deep Learning es entre la capa de entrada y la capa de salida yo tengo n número de capas ocultas, ¿no? Idealmente una gran cantidad que, por ejemplo, me ayude a reducir estas dimensionalidades, ¿no? Entonces, este es un ejemplo solamente de una arquitectura común que, de hecho, es algo de lo que vamos a explorar ahora en un ejercicio de cómo implementar esto, utilizando igual lo que hemos visto hasta ahora.